Buenas, mi nombre es Alibel Pérez y a continuación les estaré dando una breve explicación sobre algunos ejercicios propuestos. El primer ejercicio tenemos que un enlace de punto a punto consta de dos antenas parabólicas idénticas de 120 centímetros de diámetro, trabajando en 15 GHz y separadas por una distancia de 2 kilómetros. La temperatura ambiente es de 310 Kelvin y sabemos que la potencia emitida es de 5 watts y que el área efectiva es igual al producto del área física del reflector por un parámetro denominado eficiencia de iluminación, el cual es del 60%. Vamos a calcular la directividad de las antenas en decibelios y la densidad de la potencia receptora. Ahora, para calcular la directividad, esta se puede calcular en base a la longitud de onda y al área eficaz. Entonces, tenemos que la frecuencia es de 15 GHz. Para calcular la longitud de onda utilizamos la frecuencia y la velocidad de las ondas en el espacio. Entonces tenemos que la velocidad de las ondas es 3 por 10 a la 8 y transformamos nuestra frecuencia a notación científica y tenemos que es 15 por 10 a la 9. Esto nos daría un valor de longitud de onda de 0,02 metros. Ahora, para calcular el área eficiente o el área efectiva, tenemos que es igual al área física por la eficacia o la eficiencia de iluminación. Esto nos daría igual a pi por el área entre 2 al cuadrado por 0,6 que sería el 60%. Esto nos daría un área eficaz de 0,68 metros cuadrados. Ahora, la directividad, tenemos que la ecuación es 4pi sobre la longitud de onda al cuadrado por el área eficaz. Sería igual, sustituyendo 4pi sobre 0,02 al cuadrado por 0,68, que es nuestra área eficaz. Esto nos daría un resultado de 21.318,35. Pero esta directividad no las piden expresada en decibelios. Para expresarla en decibelios se pondría 10 logaritmo de d sería igual a 43,2 decibelios. Continuando con el primer enunciado, ahora vamos a calcular la densidad de la potencia de la antena receptora, la cual se puede poner en función de la directividad de la potencia radiada y de la distancia desde la que se emite o desde el punto que se quiere calcular. Ahora tenemos que la densidad de potencia va a ser igual a la potencia radiada por la directividad. Esta potencia radiada sería entre 4pi por la distancia al cuadrado, por la directividad. Entonces tenemos que la potencia radiada, según los datos que nos dan, son 5 vatios, sobre 4pi por la distancia, que serían los 2 kilómetros, acá lo expresamos en metros, al cuadrado, por la directividad, pero como una potencia de base 10, elevado al valor que tenemos, sería 10 a la 4,33. Esto nos daría un resultado de 2,12 por 10 a la menos 3 vatios sobre metros cuadrados o vatios por metros cuadrados. Entonces, esto lo vamos a expresar en decibelios. Nos daría la densidad de potencia en decibelios sería igual a 10 logaritmo de la densidad. Esto sería menos 26,73 decibelios vatios por metros cuadrados. Continuando con el segundo ejercicio, tenemos el siguiente enunciado, que dice, si consideramos que en una antena parabólica no hay pérdidas óhmicas, calculemos el nivel de ruido en la entrada del receptor si la temperatura de antena es 150 Kelvin y la anchura del lado del canal es de 27 MHz. La relación señal-ruido en la salida del receptor si la figura del ruido es de 4 dB y la ganancia es de 3 dB. ¿Cómo afectaría el resultado si la ganancia del receptor fuera de 6 dB y si la temperatura ambiente tiene alguna influencia en los resultados? Vamos a comenzar calculando el nivel del ruido, el cual viene dado por la siguiente ecuación. Tenemos que el nivel del ruido es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura de la antena, por el ancho de banda, por la eficiencia de radiación o la eficiencia de radiación, más la temperatura, más la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente, por el ancho de banda, por 1
menos la eficiencia de radiación. Pero como no existen pérdidas ómnicas en esta antena, quiere decir que la eficiencia de radiación es 1. Entonces, toda esta expresión o toda esta ecuación se simplifica a que el nivel de ruido sería igual a la constante de Boltzmann por la temperatura de la antena, por el ancho de banda, por la eficiencia de radiación. Entonces, ahora vamos a sustituir. Tenemos que la constante de Boltzmann es igual a 1,38 por 10 a la menos 23. Esto lo vamos a multiplicar por la temperatura de la antena, que en los datos nos dieron, que es 150 Kelvin, por el ancho de banda, que tenemos que son 27 MHz. Acá lo transformamos a notación científica, tenemos que es 27 por 10 a la 6. Por la eficiencia de radiación, que es igual a 1. Todo esto matemáticamente nos daría 5,59 por 10 a la menos 14 vatios. Ahora vamos a expresarlo en decibelios, que sería igual a 10 logaritmos de 5,59 por 10 a la menos 14, nos daría un total de menos 132,53 decibelios vatios. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a calcular la relación señal-ruido en la salida del receptor. Ahora, para calcular este tipo de relación, primero tenemos que relacionar ciertos parámetros como son la señal de entrada, la temperatura de la antena, la temperatura del equipo receptor, la ganancia, y ahora sí vamos a tener nuestra señal ruido. Primero necesitamos calcular nuestra señal de entrada, la cual viene dada por la densidad de la potencia, por el área de eficiencia o el área eficaz, por la eficiencia de radiación, que en este caso, como no tenemos pérdidas ómnicas, es igual a 1. Entonces sustituimos. Tenemos que la densidad de potencia es 2,12 por 10 a la menos 3, que fue el resultado que obtuvimos en el ejercicio anterior, por 0,68, que es el área eficaz, que también lo obtuvimos en el ejercicio anterior, por 1, que es la eficiencia de radiación. Realizamos las operaciones matemáticas y obtenemos un resultado de que la señal de entrada sería igual a 1,44 por 10 a la menos 3 vatios. Ahora tenemos que la temperatura del equipo receptor se puede calcular con la figura del ruido, la cual la tenemos expresada en decibelios, que nos daría igual a 4 decibelios. Pero ahora la vamos a transformar de regreso a la figura del ruido normal, nos daría un valor de 2,5. Entonces, tenemos que la ecuación de la figura del ruido es igual a 1 más la temperatura del equipo entre una temperatura de comparación o una temperatura base o de referencia. Entonces, despejamos y tenemos que la temperatura del equipo es igual a la temperatura de referencia por la figura del ruido menos 1 sería igual a, vamos a despejar, a sustituir, y tenemos que la temperatura de referencia que vamos a utilizar es 290 por 2,5, que es nuestra figura del ruido, menos 1. Esto nos daría un valor de 435 kelvins. Ahora procedemos a calcular la relación señal-ruido luego de relacionar los parámetros anteriores. La relación señal-ruido está dada por la señal de entrada por la ganancia sobre la constante de Boltzmann por la temperatura de la antena por el ancho de banda por la ganancia, más la constante de Boltzmann por la temperatura del equipo receptor por el ancho de banda por la ganancia. Esto se puede simplificar cancelando la ganancia, sacando factores comunes y cancelando la ganancia la ganancia en el numerador y en el denominador. Entonces tendríamos la ecuación de la siguiente manera. Tendríamos que la relación señal-ruido está dada por la señal de entrada entre la constante de Boltzmann por la temperatura de la antena más la temperatura del equipo receptor por el ancho de banda. Sustituimos los valores. Tenemos que la señal de entrada tiene un valor de 1,44 por 10 a la menos 3 entre la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23, por la temperatura de la antena, que en los datos nos dieron que es 150 Kelvin, más
la temperatura del equipo receptor, que la calculamos anteriormente, que nos dio un valor de 435 Kelvin, por el ancho de banda que en los datos nos dan, que son 27 MHz. Acá lo transformamos a notación científica y tenemos que es 27 por 10 a la 6. Todo esto matemáticamente nos da un valor de 6,9 por 10 a la 9. Esto lo vamos a transformar en decibeles y nos daría 10 logaritmo de 6,9 por 10 a la 9. Como resultado obtendríamos 98 decibeles, que esa sería nuestra relación señal-ruido. Ahora vamos a contestar el resto de las interrogantes. Una de ellas es, ¿cómo afectaría el resultado si la ganancia fuera de 6 decibeles? Esta no afectaría el resultado debido a que la ganancia potencia tanto la señal de entrada como el ruido. Entonces, como vimos en esta expresión matemática, esta ganancia se cancela tanto en el numerador como en el denominador, ya que ella afecta a la par a la señal y el ruido. Entonces, si hay un cambio en la ganancia, ya sea de 4 decibeles o de 6 decibeles, esta no afectaría la relación señal-ruido, ya que esta se cancela. La siguiente interrogante sería, ¿la temperatura ambiente influye? Sí, la temperatura ambiente influye en este cálculo debido a que ella está dentro de la ecuación del cálculo de la figura del ruido, que fue la ecuación que vimos en el ejercicio anterior cuando calculamos la figura del ruido.